La ecuación completa de Schrödinger es IH barra derivada de la psi con respecto del tiempo de psi r, t igual a h psi drt. Les vamos a poner ecuación 1 y es la ecuación de Schrödinger completa. Entonces, donde la función psi de rt es llamada la función de onda. Y h es el hamiltoniano. Y bueno, h está dado por p cuadrado sobre 2m más el potencial, que es una función del espacio. Eso sería el hamiltoniano con p en 3 dimensiones, estado por menos ih barra nabla, es llamado el momento o el operador de momento, por eso le ponemos gorrito, y v de r el potencial. Entonces, ecuación 1 se puede reescribir como haciendo las sustituciones de P y V. Podemos reescribir 1 de la siguiente forma. IH barra derivada con respecto del tiempo de la psi de RT igual a pues menos h barra cuadrada, porque sería el p cuadrada, ¿no? Menos h barra por i es negativo, y el a la cuadrada pues sería laplaciano sobre 2m de psi de rt más el potencial multiplicado por la función de onda. Y a esta ecuación le vamos a poner ecuación 2. Es muy feo este paréntesis, ecuación 2. Muchas veces el potencial depende de una sola coordenada. Y la mayoría de las veces en este curso vamos a estar dando, en este caso, simplificado. De esta forma se ignoran las otras coordenadas y se simplifica la ecuación para quedar. Vamos a poner aquí, caso 1D. En el caso unidimensional, cuando ignoramos las otras coordenadas, nos queda pues ya no de r, sino de x, y pues sería la derivada temporal menos h barra cuadrado sobre 2m, y nada más sería la segunda derivada con respecto del espacio de la psi de xt, más el potencial que nada más dependería de x por x psi de xt. Esta es la ecuación 3 y es el caso unidimensional de la ecuación 2. En cualquier caso, uno asocia el cuadrado de la función de onda, esta psi, con la probabilidad de encontrar a la partícula. Específicamente, decimos, voy a cambiarle un poco el color para que quede de manera diferente. A tiempo t, la probabilidad de encontrar a la partícula en el intervalo x y x más delta x está dado por, o está dada, ¿no? El módulo cuadrado de la función de onda. Es decir, sea p de x, t la probabilidad, entonces un diferencial de esta probabilidad está dado por el módulo cuadrado de esta función de onda diferencial de x. Y a esta le vamos a poner ecuación 4. Bueno,
esto es una dimensión. Si esto fuera tridimensional o bidimensional, cambia la expresión. En 3D voy a poner la expresión y esto sería pues de diferencial de P de R, T, y la función pues sería la de R, T, módulo cuadrado, diferencial pues 3R, ¿no? O como quieran escribir el diferencial en 3 dimensiones. Bueno, entonces esta es una definición y esa asociación la platicábamos antes. De tal forma que de esta manera la probabilidad de encontrar a la partícula en un intervalo finito entre A y B pues sería entonces la P de encontrarlo de A hasta B, es la integral desde A hasta B de la encontrarla en todos los diferenciales entre A y B, es decir, vamos a integrar ese diferencial de P. Diferencial de X. Y entonces esta le vamos a poner la ecuación 5. Y esta nos permite, dado psi de xt, encontrar la probabilidad en una región finita del espacio. Dado que hemos hecho esta asociación a la psi de xt o en una dimensión o la psi de rt en 3 dimensiones, se le piden las siguientes propiedades. Se le pide que sea univaluada. Ahora vamos a mencionar qué significa cada una de estas o a qué nos referimos. Se pide que sea continua, se pide que sea diferenciable y se pide que sea cuadrado integrable. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que sea univaluada significa que a cada punto del espacio le asocia uno y solo un valor. En este caso de que es una dimensión y es, digamos, casi todos los puntos significan un punto diferente, pero a veces sucede, por ejemplo, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, que la psi depende de algún ángulo, por ejemplo. Entonces, si la psi dependiera del ángulo, por ejemplo, un ángulo en polares, digamos, ¿no? Entonces, en ese tipo de descripciones, el ángulo 0 y el ángulo 2pi son el mismo punto físicamente. Entonces, más vale pues que la función en 0 y en 2pi sea la misma. Y eso impone ciertos requerimientos a la forma funcional de la función de onda. Entonces, a eso se refiere con univaluada, ¿no? Que si un punto en el espacio es el mismo físicamente, se escribe con el mismo valor, pues más vale que la función de onda en esos 2 valores de lo mismo, ¿no? Entonces, eso usualmente se utiliza para ese tipo de situaciones. Que sea continua, pues sabemos que la definición de continuidad está dada pues con la definición de cálculo, ¿no? O sea, que el límite, cuando la función tiende a algún valor de f de x, pues sea igual a la función valuada en ese punto. Entonces, eso significa que la función sea continua, ¿verdad? Entonces, que ese límite exista. Y de manera similar, pues pedimos que sea diferenciable, es decir, que la derivada de la f con respecto de x exista. Bueno, aquí la f no sería una f, ¿no? Sino sería una... Vamos a borrar esto porque está aquí mal. Le puse f, pero lo que pedimos en particular, pues sí es una f, pero esta f tiene que ser la psi, ¿no? Aquí está. Y vamos a borrar esta otra. Entonces pedimos que la función psi sea continua, o sea que cumpla la condición de arriba, y que sea diferenciable. Es decir, que esta cosa exista. La derivada de f con respecto de x existe para todo x en el intervalo de interés. Y además pedimos que la función sea cuadrado integrable, porque hemos definido la probabilidad no como la integral de la psi, sino como la integral del módulo cuadrado. Y entonces más vale que pues esté integrando, cuando lo pones ahí y integras en alguna región del espacio, en particular en todo el espacio, pues de un elemento finito. Es decir, que la integral sobre todo el intervalo de la psi conjugada por la psi en el dx nos exista. O sea, nos dé un número. Existe.
Ahora, sabemos nosotros que la probabilidad sumada sobre todo el espacio, o sea, en la probabilidad 5, si A y B los tendemos de a menos infinito el A y a infinito el B, es decir, en toda la región, el intervalo, digamos, entonces la probabilidad de encontrar la partícula en toda esa región pues tiene que ser 1. Entonces, por convención, ¿no? En la teoría de probabilidad así la hacemos. Entonces, vamos a hacer que eso ocurra, porque no siempre de manera, cuando uno soluciona la ecuación de Schrödinger no le va a salir, digamos, esta condición, entonces lo construimos. Entonces decimos cuando una función de onda cumple con eso, decimos que está normalizada. Entonces vamos a definir, decimos, sea una constante A, sea A una constante con A elemento de los complejos en general, tal que la definimos de esta manera. 1 sobre A es igual a la integral de menos infinito a infinito, o podríamos poner aquí todo el intervalo, ¿no? Como dijimos acá arriba. Pero en general, pues todo de menos infinito a infinito, y si en una parte 0, pues será 0 y ya, ¿no? Y limitamos la región de integración de xt módulo cuadrado de diferencial de x. Y pedimos que esta constante esté definida así. Como hemos pedido que la función de onda sea cuadrado integrable, pues esta variable, esta función a existe, que es una constante. Y a partir de esta constante a definimos la función de onda normalizada, ¿no? Entonces, la función de onda normalizada vamos a definirla como psi tilde, va a ser igual a ABC psi. Notemos que si yo hago la integral de psi conjugado por psi en todo el espacio, pues ahora tilde, ¿no? Nos va a dar 1, porque hemos definido la constante a tal que eso ocurre. Y a esta psi decimos que esta función psi está normalizada, y entonces ya podemos utilizar la fórmula 5 y va a estar bien definida. En realidad, si no estuviera bien normalizada, tendríamos que poner abajo un denominador que nos permitiera decir que la probabilidad en todo el espacio pues, es 1. Pero la vamos a trabajar aquí de manera en la que siempre pedimos que las funciones de onda que vamos a utilizar para calcular probabilidades estén normalizadas. Entonces, en la ecuación 5 le podemos poner el tilde de una vez y así ya no tenemos probabilidad de confusión, donde la tilde está definida como la ecuación 6. Vamos a ponerle aquí 6a y 6b, como las ecuaciones 6, digamos. Bueno, entonces, en general, uno está interesado en encontrar las soluciones de la ecuación 2. Y para esto utiliza, bueno, hay muchas maneras de hacerlo y depende del potencial, pues va a ser el método que uno siga. Lo que vamos a hablar ahora va a ser de un tipo de solución particular que se encuentra mediante el método de separación de variables. Entonces vamos a borrar todas las ecuaciones y nos vamos a quedar solo con la ecuación 2 y lo demás lo vamos a borrar para poder tener espacio para trabajar. Entonces borramos la ecuación y nos quedamos con la ecuación 2. Mientras borramos, vamos a platicarles que, o sea, esta no es la única tipo de soluciones la que van a encontrar en este video, sino hay diferentes tipos de soluciones, pero estamos interesados en esta particular y van a ver por qué. Porque son un tipo de solución especial y le llaman, de hecho, solución estacionaria. Vamos a recortar y movemos la ecuación 2 para seguir trabajando. Entonces, la ponemos acá arriba. Bueno, entonces decíamos que vamos a trabajar con la ecuación en separación de variables. Entonces, en separación de variables lo que se hace es proponemos una solución en separación de variables. En este caso, la separación natural es entre espacio y tiempo.
Entonces decimos que la psi de RT se puede escribir como una función del espacio. En este caso es R en 3 dimensiones, en una dimensión sería X. Por una función que nada más depende del tiempo, que sería nuestra ecuación. Podríamos ponerle C7, ecuación 7. Y sustituimos en 2. Esta solución propuesta. En el lado izquierdo, lo que nos va a quedar es que IH barra derivada de psi de RT con respecto del tiempo es igual a IH barra derivado con respecto del tiempo. Sustituimos la expresión 7, nos queda phi de R por una phi f de t. Ahora, como la derivada es parcial y solamente sobre el tiempo, entonces nos queda la phi de R sale como constante y nos queda una derivada total con respecto del tiempo de la f de t. Similarmente, del lado derecho nos quedaría que h por psi de RT sería igual a, en este caso, la f de t pues es independiente del espacio, ¿no? Y nos podría salir, sería f de t por menos h barra cuadrada, el laplaciano, sobre 2m de la phi de R más v de R, que es el potencial, por la phi de R, así. Con siempre que, esto vamos a tomarlo siempre que el hamiltoniano es independiente del tiempo, ¿verdad? H, vamos a hacer una notación, independiente del tiempo. Y esto es relevante, pues, no solamente para los problemas que vamos a ver en este curso, sino incluso los que van a ver en el siguiente curso en la licenciatura. El tiempo. Ok, hacemos esa asunción y entonces esta separación se puede hacer. Porque H no depende del tiempo. Bueno, entonces, si yo junto estos resultados, nos quedaría que IH barra derivada, por la phi de R, por la derivada de f de t con respecto del tiempo es igual a f de t por menos h barra cuadrado el laplaciano sobre 2m por phi de R más el potencial de R por phi de R. Entonces, el procedimiento de separación de variables sigue haciendo una división sobre la ecuación. Vamos a poner números de ecuaciones. A esta ecuación le vamos a poner ecuación 8. Y entonces sobre esa ecuación 8 vamos a dividirla sobre la función original. Es el método usual de separación de variables. Y entonces vamos a dividir entre la función que sería, pues, entre la psi. Vamos a hacerlo, es psi de RT, que sería phi de R por f de t, y phi de R por f de t. Bueno, entonces eso es el método usual, ¿no? Entonces dividimos entre esas dos y vamos a eliminar términos porque arriba y abajo tenemos, que básicamente es como pasar dividiendo el f y el phi, ¿no? Entonces del lado izquierdo eliminamos la phi y del lado derecho la f de t, porque están factorizados. Y la ecuación que nos queda es una ecuación que está dado por la siguiente expresión. Sería IH barra derivada de f de t con respecto al tiempo sobre f de t, y esto es igual a menos h barra cuadrado laplaciano sobre 2m por phi de R más v de R por phi de R sobre phi de R. Y en la ecuación vamos a ponerle 8a. Vemos que el lado derecho solo depende de la posición R, mientras el lado izquierdo solo depende del tiempo t. Así, para que la ecuación 8a se cumpla para todo R y para todo tiempo, es necesario que cada lado sea constante, ¿verdad? Y que además esas constantes sean iguales.
Entonces, estas deben de ser, ambos lados tienen que ser constantes, porque no tiene manera el lado izquierdo saber en qué posición estás y no tiene manera el lado derecho de saber a qué tiempo estás. Entonces, y como se debe de cumplir para todo R y para todo T, implica que ambos lados son constantes. Del lado izquierdo es evidente, ¿no?, que las unidades de esa constante son unidades de energía, porque H barra tiene unidades de acción, que sería como energía por tiempo, veces la derivada de una función f con respecto al tiempo, pues la derivada con respecto al tiempo tiene unidades de 1 sobre tiempo. Entonces, y bueno, la f va arriba y abajo, entonces elimina las unidades que tiene f, y eso nos daría que el lado izquierdo tiene unidades de energía, y por tanto también el lado derecho, ¿no?, porque la constante es la misma. Entonces, debido a que las unidades de esa constante son energía, proponemos o llamamos a esa constante E de energía. Entonces, igualamos ambos lados a esa constante E y nos van a quedar dos ecuaciones. El lado izquierdo nos queda de la siguiente forma. IH barra derivada de f con respecto del tiempo sobre f de t igual a E. Entonces, esta ecuación nos dice que la derivada de f de t con respecto del tiempo es igual, nomás despejé, ¿no? Entonces, cuando la i la paso al lado derecho pasa dividiendo y luego la subo con un signo menos, sería IE sobre h barra por f de t. Y esta es la ecuación 9A. Y la otra ecuación, lado derecho, sería menos h barra cuadrada sobre 2m por el laplaciano de phi de r más v de r por phi de r igual a e por phi de r. Y esta es la ecuación 9b. O bien que puedo reescribir como h phi de r igual a e phi de r, ¿no?, que es la ecuación de Schrödinger estacionaria. Entonces, la ecuación 8 para la parte temporal, la ecuación 9a para la parte temporal se puede solucionar de manera inmediata. Entonces, 9a, solución inmediata, porque es una ecuación diferencial ordinaria de coeficientes constantes. Es una EDO de coeficientes constantes. Entonces, como es el procedimiento usual es proponer que la f de t es proporcional a una e de alfa t y se sustituye. Si sustituimos en 9a la propuesta esta, lo que ocurre es que nos queda derivada de f con respecto del tiempo, pues sería proporcional a alfa veces e a la alfa t, ¿no?, porque la derivada exponencial es así. Y esto pues tendría que ser igual a menos i veces e sobre h barra por la f de t, que también es básicamente e a la alfa t. Entonces, esto se cumple si, solo si, la alfa es igual a menos i veces e sobre h barra. Bueno, entonces la f de t nos quedaría, por lo tanto, f de t, la parte temporal de la solución es una exponencial de menos i veces, o sea, alfa t, menos i veces sobre h barra por el tiempo. Esta es una función que es periódica, bueno, es como una función compleja
periódica. Porque conforme avanza el tiempo, esta función, acuérdense que es una función compleja de norma 1. Entonces en el plano complejo yo puedo dibujar la parte real y la parte imaginaria. Y esta va a ser una función que va a vivir en el círculo de norma 1, donde el ángulo θ pues es igual a E veces T sobre H barra. Entonces, como el tiempo aumenta, esto da vueltas a la izquierda, así contra las manecillas del reloj. Entonces, usualmente, como esta función pues da vueltas en este círculo, pues va a ser periódica. Entonces, usualmente se define la frecuencia de oscilación, que sería en este caso, pues omega es lo que sería el E sobre H barra. Porque fíjense que yo necesito que, bueno, en este caso sería así, porque digamos, esta ecuación se repetiría cada que la exponencial avanza un 2pi sobre h barra, es decir, menos i omega sobre un tiempo que sea 2pi entre omega, nos daría entonces un entero 1, ¿verdad? Entonces el periodo es igual a la frecuencia omega sobre 2pi entre omega, ¿no? Entonces la frecuencia es E sobre h barra y el periodo asociado a esa frecuencia sería este otro. Le podemos poner número a las ecuaciones. Esta sería la ecuación 10, esta sería mi ecuación 11 y esta sería mi ecuación 12. Bueno, entonces fíjense que lo que hemos encontrado es que nuestra solución sería de la forma 7. Voy a borrar lo demás para seguir discutiendo esta solución que encontramos. Entonces voy a borrar a partir de aquí. O sea, lo que nosotros llegamos es de que si se propone separación de variables, podemos encontrar una forma para la ecuación, para la parte temporal en ecuación 7. Y esa forma es como la ecuación 10. Entonces vamos a escribir este resultado para discutirlo. Entonces este resultado lo voy a recortar y recuperar, ponerlo acá arriba. Y entonces nos quedaría nuestra solución completa, las soluciones que hemos encontrado por separación de variable. A estas soluciones se les llama estacionarias de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Por razones que vamos a ver en este momento. Fíjense, la psi de r, t nos daría un phi de r multiplicado por menos i veces e, la constante, sobre h barra, donde la phi y la e están dadas por la solución de la ecuación de Schrödinger estacionaria. Perdón, nos va el tiempo, ¿no? Eso es precisamente lo que no debe pasar. Igual a e por phi de r. Entonces, lo que ocurre es que, fíjense, la solución por separación de variable se puede escribir como un producto donde la parte espacial, la phi de r, es la solución de la ecuación de Schrödinger estacionaria y la parte temporal tiene una frecuencia dada por E sobre H barra, donde la E es precisamente también la que surge de solucionar o el eigenvalor de la ecuación de Schrödinger estacionaria. Entonces, a este tipo de soluciones le llamamos soluciones estacionarias. ¿Por qué le llaman solución estacionaria? A pesar de que depende del tiempo. Entonces, ¿por qué estacionaria? Recordemos
que a lo que le asociamos significado físico es al módulo cuadrado de la función. Entonces, a esta ecuación le voy a poner ecuación 13. Entonces, si yo saco el módulo cuadrado de 13, me sale módulo cuadrado sería psi de r, t por psi de r, t. Y esto pues nos daría phi de r conjugado por e a la más i e t sobre h barra, porque cuando conjugas pones un signo menos en la i, por phi de r por e a la menos i e t sobre h barra. Las exponenciales se cancelan y entonces nos queda el módulo de r por phi de r. Entonces, la densidad de probabilidad asociada a este tipo de soluciones es independiente del tiempo. Y por eso se le llaman soluciones estacionarias. Entonces, en resumen, hemos encontrado que la ecuación de Schrödinger completa admite soluciones en separación de variables de la forma 13, donde la parte espacial es la solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y la frecuencia de oscilación en el tiempo está dado por los eigenvalores de esa misma ecuación de Schrödinger independiente del tiempo.